Eran las 02:18 de la madrugada cuando un punto luminoso apareció en las pantallas de radar del Comando de Defensa Aeroespacial Integral de Venezuela. En un primer momento, los operadores pensaron que se trataba de un avión civil fuera de ruta, tal vez un vuelo carguero con destino a Curazao. Pero el objeto volaba demasiado alto, a más de 17.000 metros y a una velocidad constante que ningún vuelo comercial alcanzaría a esa hora. El silencio en la sala de control era absoluto. Segundos después, los sistemas identificaron la señal como indefinida. No correspondía a ningún plan de vuelo registrado y su transpondedor, el dispositivo que emite la identidad de una aeronave, estaba apagado. A las 02:23, el radar de vigilancia costera en punto fijo confirmó el mismo contacto. El eco provenía del norte, a más de 150 kilómetros mar adentro, en pleno mar Caribe. En cuestión de minutos, la Fuerza Aérea Venezolana ordenó el despegue de 2 cazas Sukhoi Su-30 Mk2 desde la base aérea Teniente Luis del Valle García, en Barcelona. Su misión, interceptar e identificar el intruso. Pero lo que aquellos pilotos encontrarían a las 02:47 sobre el Caribe cambiaría por completo la percepción del poder aéreo en la región. El inicio del incidente todo comenzó días antes, en silencio. A mediados de octubre de 2025, un destacamento de la Marina de Estados Unidos realizaba pruebas operativas del nuevo MQ-25 Stingray, el dron de reabastecimiento aéreo más avanzado del mundo. Diseñado por Boeing, el Stingray no es un simple avión no tripulado. Es una plataforma furtiva capaz de operar desde portaaviones, reabastecer cazas F/A-18 Super Hornet, F-35C Lightning II y EA-18G Growler e incluso realizar misiones de reconocimiento estratégico a larga distancia. Su autonomía supera los 1.500 kilómetros y puede permanecer en el aire por más de 12 horas. Para los estrategas del Pentágono, representa una pieza clave en la próxima generación de guerra aérea naval. El 27 de octubre, el portaaviones USS George H.W. Bush, CVN-77, se encontraba en ejercicios conjuntos con la flota del Comando Sur, en un área de entrenamiento al norte de Puerto Rico. El MQ-25, bajo el nombre de misión Falcon 9-1, debía realizar un vuelo de prueba rutinario para evaluar su comportamiento en condiciones de alta humedad tropical y vientos cruzados. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que algo ocurrió. A las 01:58, el dron despegó desde la cubierta del portaaviones con rumbo oeste. Su trayectoria prevista lo llevaría a orbitar durante 2 horas sobre aguas internacionales antes de regresar a su base flotante. Sin embargo, 24 minutos después, los controladores del USS Bush perdieron contacto temporal con el Stingray. El enlace satelital se interrumpió durante 3 minutos y 16 segundos. Cuando la señal se restableció, el dron ya no se encontraba sobre el punto designado. Habíase modificado su curso, dirigiéndose directamente hacia el suroeste, en dirección a las costas de Venezuela. El enigma en el radar. En Caracas, los analistas del Comando de Defensa Aeroespacial no lo sabían aún, pero el MQ-25 había entrado en su zona de identificación aérea sin autorización. La aeronave mantenía un perfil de vuelo sigiloso, utilizando su tecnología de baja observabilidad para minimizar la detección. Sin embargo, el radar 3D ruso Nevo-M desplegado en Falcón logró captar una débil firma electromagnética. La información fue verificada 2 veces antes de enviarse al alto mando. El comandante de operaciones, coronel Ramiro Padrón, dio la orden inmediata. Despegar pareja 1, confirmar visual. Minutos más tarde, los Su-30 Mk2 aceleraban sobre la pista con poscombustión activa. En sus pantallas el contacto era apenas una sombra. No emitía señales, no respondía a las llamadas por radio y volaba a más de 900 kilómetros por hora a una altitud inusual para un avión no tripulado. Es pequeño pero rápido, reportó el líder de la formación. Sin insignias visibles. La tensión subió al máximo. Los pilotos venezolanos se acercaron a menos de 2 kilómetros tratando de identificar el objeto con sus cámaras térmicas. Lo que vieron no se parecía a nada que hubiesen enfrentado antes. Una aeronave sin cabina, con alas de perfil afilado, superficie completamente lisa y luces mínimas. Un diseño claramente pensado para la discreción. Y en su parte superior, una pequeña compuerta abierta, la boquilla de reabastecimiento del MQ-25 Stingray. Pero antes de continuar, déjame decirte algo. Lo que viene te va a dejar sin palabras. Si te enorgullece la innovación militar estadounidense y quieres que nuestras fuerzas sigan un paso por delante, escribe poder en los comentarios. La reacción venezolana. A las 02:49, el Ministerio de Defensa de Venezuela declaró alerta táctica en el Caribe Oriental. Las estaciones costeras activaron sus radares secundarios y la Marina Bolivariana desplegó un buque patrullero clase Guaycamacuto hacia la zona. Desde el aire, los Sukhoi escoltaban al dron mientras transmitían cada movimiento en tiempo real. Según fuentes internas, los operadores venezolanos enviaron 3 advertencias de radio en distintas frecuencias. Ninguna fue respondida.
El Stingray continuaba su vuelo, impasible, desplazándose hacia el este. En los centros de mando de Caracas y Maracay las discusiones eran intensas. ¿Había ingresado el dron por error? ¿O se trataba de una operación deliberada de reconocimiento? El silencio del MQ-25 solo aumentaba las sospechas. A las 03:05, el coronel Padrón ordenó bloqueo electrónico parcial. Los sistemas de guerra electrónica intentaron interferir la señal de control del dron, pero sin éxito. El Stingray parecía operar en modo autónomo con navegación por inteligencia artificial. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, en el puente de mando del USS George H.W. Bush, los técnicos trabajaban frenéticamente para recuperar el control del MQ-25. La transmisión satelital se había vuelto intermitente. Los operadores confirmaron que el dron respondía a comandos básicos, pero ignoraba las órdenes de retorno. Era como si alguien más lo estuviera controlando, o como si hubiera entrado en un protocolo automatizado que escapaba al sistema central. Un ingeniero del escuadrón VX-23, especializado en sistemas autónomos, lo explicó con frialdad. El Stingray ha entrado en modo de seguridad. Está priorizando evitar amenazas detectadas. Puede haber identificado un radar hostil y está maniobrando fuera de su alcance. Pero esa explicación no convencía a nadie. El radar hostil estaba dentro del espacio aéreo venezolano y eso significaba que el dron había penetrado territorio sensible sin autorización. El riesgo diplomático era enorme. En cuestión de minutos, Washington fue notificado. El Departamento de Defensa activó un protocolo interno denominado Contact Gray, una alerta de incidente internacional no confirmado, y se ordenó mantener la situación en absoluto secreto hasta tener control total del dron. Tensión en el Caribe. En Caracas, los noticieros locales comenzaron a hablar de un objeto desconocido interceptado por cazas de la Fuerza Aérea. Las redes sociales explotaron con videos grabados desde la costa, mostrando luces en el cielo y sonidos de turbinas a lo lejos. Nadie sabía con certeza qué estaba ocurriendo, pero la palabra dron estadounidense comenzó a multiplicarse en titulares y foros en cuestión de minutos. A las 03:20, los Sukhoi recibieron la orden de no disparar, salvo provocación directa. El dron seguía una trayectoria que lo alejaba lentamente del territorio venezolano. Pero justo cuando parecía que abandonaría la zona, descendió bruscamente a 9.000 metros y cambió de dirección, cruzando una franja del espacio aéreo de la península de Paraguaná. El radar venezolano emitió alerta roja. Los operadores creyeron que el Stingray estaba realizando una maniobra de reconocimiento electrónico sobre la base naval de Puerto Cabello, una de las más importantes del país. Los cazas encendieron sus radares de seguimiento. El líder de vuelo reportó objetivo en movimiento errático. Está maniobrando como si escaneara el terreno. En ese instante, la línea de comunicación se saturó. Desde tierra, las órdenes fueron confusas. Unos pedían mantener posición, otros interceptar. El riesgo de un enfrentamiento era real. Un vuelo fantasma, a las 03:36, el Stingray desapareció del radar venezolano. No hubo señales de colisión ni de impacto. Simplemente se desvaneció. Durante más de 20 minutos, nadie supo dónde estaba. En el portaaviones estadounidense, el alivio llegó poco después. El dron había retomado su enlace satelital y estaba regresando por sí solo hacia el USS Bush. Sin embargo, la ruta que había seguido ya había quedado grabada en los sistemas de defensa venezolanos. La violación del espacio aéreo era innegable. Fuentes diplomáticas confirmaron que, al amanecer, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela entregó una nota de protesta formal a la Embajada de Estados Unidos en Caracas. El documento calificaba el incidente como una provocación inaceptable y exigía una explicación inmediata. Washington, por su parte, respondió con cautela. El dron realizaba un vuelo de prueba rutinario sobre aguas internacionales y experimentó un fallo técnico temporal en sus sistemas de navegación. Una respuesta cuidadosamente redactada, pero que no convenció a nadie. La sospecha del hackeo. Horas después, analistas del Pentágono comenzaron a considerar una posibilidad inquietante, que el MQ-25 hubiera sido objeto de interferencia o incluso de hackeo electrónico durante su vuelo. El Mar Caribe se ha convertido en los últimos años en una zona saturada de sistemas de vigilancia de distintos orígenes: rusos, chinos y venezolanos. Algunos expertos apuntaron que una estación terrestre de guerra electrónica en la costa venezolana podría haber interferido las frecuencias de enlace del Stingray, provocando su desviación. Si eso era cierto, significaba que una potencia extranjera había logrado vulnerar, aunque fuera brevemente, la seguridad de uno de los drones más avanzados del mundo. Para el Pentágono era un escenario alarmante. La seguridad de los sistemas autónomos es una prioridad absoluta y el MQ-25 representa la próxima generación de operaciones navales.
Un solo fallo podía poner en riesgo años de desarrollo y miles de millones de dólares en inversión. Pero antes de contarte lo que descubrieron los analistas estadounidenses, un hallazgo que podría cambiar la manera en que se entiende la guerra electrónica moderna, suscríbete al canal y activa la campana, porque en la segunda parte te revelaré un acontecimiento crucial. Algo que sucedió a bordo del portaaviones minutos después del incidente y que nadie ha querido reconocer públicamente. Porque lo que viene va a estremecer al Caribe. A las 04:02 de la madrugada, cuando el primer resplandor del amanecer comenzaba a dibujar el horizonte caribeño, el USS George H.W. Bush ya había recuperado el control total del dron MQ-25 Stingray. El artefacto regresó en automático, aterrizando suavemente en la cubierta del portaaviones como si nada hubiera ocurrido. Pero lo que el equipo técnico descubrió al revisar sus registros dejó a todos perplejos. En los servidores de misión, los datos de vuelo mostraban una anomalía. Durante exactamente 13 minutos y 47 segundos, el dron había recibido comandos externos no identificados. Las señales no coincidían con ninguna frecuencia militar conocida ni con los canales encriptados del sistema de enlace satelital. Alguien o algo había tomado el control parcial del Stingray mientras volaba sobre el Caribe. La tensión a bordo del portaaviones era palpable. El capitán del navío ordenó sellar la sala de control y limitar la información al mínimo personal autorizado. El Pentágono fue informado de inmediato. Y en cuestión de minutos, el incidente pasó de ser una simple pérdida de señal a una investigación de seguridad nacional. El análisis de los datos. Los ingenieros del escuadrón BX-23 comenzaron a examinar las grabaciones. Lo que encontraron fue desconcertante. Durante el lapso en que se perdió el control, el dron había cambiado de altitud, alterado su patrón de vuelo y modificado su sistema de transmisión. Incluso había enviado breves pulsos de datos codificados hacia un punto en tierra, ubicado dentro del territorio venezolano. El patrón coincidía con una señal proveniente de las cercanías de la base aérea de El Sombrero, una instalación militar donde, según informes de inteligencia, Rusia habría asistido a Venezuela en la instalación de un sistema de guerra electrónica Krasuka 4. El sistema, diseñado para interferir radares y comunicaciones, es capaz de cegar satélites y perturbar enlaces de drones a cientos de kilómetros de distancia. Si esa conexión era real, significaba algo muy grave. El MQ-25 Stingray, orgullo tecnológico de la Marina estadounidense, había sido interceptado electrónicamente. El jefe técnico del escuadrón lo resumió con una frase inquietante. Es como si hubieran metido la mano dentro del sistema sin romper nada, solo para mostrar que podían hacerlo. Washington en alerta. A las 06:10 de la mañana, el Comando Sur en Miami ya tenía el informe preliminar sobre la mesa. El secretario de Defensa convocó una reunión urgente con los jefes del Pentágono. La pregunta era directa. ¿Fue un error técnico o un acto hostil? Nadie podía asegurarlo. Pero las evidencias apuntaban a una posible interferencia extranjera coordinada. Los analistas de inteligencia compararon las firmas electromagnéticas registradas por el dron y concluyeron que la fuente provenía del litoral occidental de Venezuela, una zona densamente vigilada por radares de fabricación rusa. En cuestión de horas, la noticia llegó a la Casa Blanca. El presidente ordenó mantener el asunto fuera de los medios y solicitó una evaluación completa de las capacidades electrónicas venezolanas. Sin embargo, la prensa no tardó en enterarse. Un periodista del Miami Herald filtró la información de que un dron experimental estadounidense había tenido problemas de navegación cerca de Venezuela. En menos de 6 horas, el rumor se había transformado en una ola de especulaciones. Algunos medios afirmaban que Venezuela había derribado el dron. Otros decían que el MQ-25 estaba realizando espionaje activo sobre bases militares venezolanas. La tensión diplomática era inevitable. Caracas contraataca. En Caracas, el gobierno no tardó en reaccionar. El ministro de Defensa apareció en cadena nacional declarando que un vehículo aéreo no tripulado de origen extranjero había ingresado ilegalmente al espacio aéreo venezolano y que había sido neutralizado por medios de defensa electrónica. No se especificó el tipo de dron, pero las palabras fueron claras. Neutralizado. Horas más tarde, un portavoz militar venezolano afirmó que se había logrado interrumpir las comunicaciones de una aeronave hostil, obligándola a retirarse del área. Aunque no mencionaron nombres, todos sabían que se referían al MQ-25. La declaración provocó una tormenta mediática. En redes sociales, las etiquetas Castrón estadounidense y Caribe en alerta se volvieron tendencia global.
En cuestión de horas, el incidente dejó de ser un tema técnico para convertirse en un asunto político. El Pentágono, en respuesta, negó categóricamente cualquier violación del espacio aéreo venezolano. Pero detrás de los comunicados oficiales, la preocupación era real. Si un sistema extranjero había logrado interferir con el Stingray, significaba que la tecnología de guerra electrónica rusa en la región era más avanzada de lo que se pensaba. El conflicto silencioso. Mientras los diplomáticos intercambiaban comunicados y las cancillerías buscaban calmar las aguas, en el Caribe comenzaba una guerra silenciosa. La guerra del espectro electromagnético. Submarinos estadounidenses clase Virginia patrullaban a profundidad frente a las Antillas, interceptando señales y rastreando emisiones sospechosas. Satélites de reconocimiento Keyhole y La Crosse fueron reorientados para vigilar las costas venezolanas las 24 horas del día. Cada emisión, cada pulso de radar, cada transmisión de microondas era analizada con precisión quirúrgica. Los analistas del Comando Sur querían saber quién había tocado el sistema del MQ-25, y lo que descubrieron en los días siguientes los dejó sin aliento. Un informe clasificado reveló que, durante el lapso de interferencia, el dron no solo había recibido señales desde Venezuela, sino también desde un punto en el mar. Una embarcación no identificada, posiblemente equipada con un sistema de interferencia móvil, había emitido pulsos idénticos a los del Krasukha-4. Era una coincidencia imposible. ¿Podía ser una nave espía rusa o china operando en aguas internacionales? Nadie tenía una respuesta definitiva. El juego de las sombras. El 30 de octubre, 3 días después del incidente, los satélites estadounidenses detectaron el movimiento de un buque de inteligencia ruso, Vasily Tatishchev, en aguas del Atlántico Oriental, rumbo al Caribe. La coincidencia temporal encendió las alarmas. El buque, especializado en espionaje electrónico, había operado previamente en el Mar Negro durante la guerra en Ucrania. Su presencia ahora, tan cerca de las costas venezolanas, no podía ser casualidad. El Pentágono lo interpretó como una advertencia. Rusia estaba mostrando los dientes en el hemisferio occidental. Mientras tanto, en Caracas, los noticieros oficialistas celebraban lo ocurrido como una victoria tecnológica frente a la agresión extranjera. En Washington, en cambio, el tono era otro. Un alto funcionario del Departamento de Estado declaró bajo anonimato: "No podemos permitir que adversarios prueben nuestras defensas tan cerca de..." El ambiente estaba cargado. El Caribe, una región históricamente tranquila en lo militar, se convertía de repente en el nuevo escenario de una guerra tecnológica invisible. La reacción del Pentágono. El 1 de noviembre, apenas 4 días después del incidente, el Pentágono anunció el despliegue de un grupo de ataque liderado por el portaaviones USS Dwight D. Eisenhower hacia el Atlántico Occidental. La declaración oficial hablaba de ejercicios programados, pero todos sabían que era una respuesta directa a lo ocurrido. El mensaje era claro: Estados Unidos no toleraría interferencias con su flota. En paralelo, el Comando Sur desplegó aviones de patrulla marítima P-8A Poseidon y drones MQ-9 Reaper en las bases de Curazao y Puerto Rico, reforzando la vigilancia del Caribe Oriental. Los analistas de inteligencia comenzaron a recopilar información sobre posibles bases de interferencia en la costa venezolana. Pero lo más interesante aún estaba por venir. Antes de contarte el hallazgo que cambiaría toda la narrativa del incidente, suscríbete al canal y quédate. Porque lo que los técnicos descubrieron dentro del dron, cuando analizaron su memoria interna, reveló una verdad que nadie esperaba. El archivo fantasma. Cuando el MQ-25 regresó al portaaviones, su sistema registró un evento inusual: la creación automática de un archivo cifrado en su memoria interna. No lo había generado ningún operador. Y lo más sorprendente, estaba protegido por una clave ajena a los protocolos estadounidenses. El equipo de ciberseguridad del portaaviones logró abrirlo tras horas de trabajo. Dentro había un fragmento de código y una serie de coordenadas geográficas. El código, según los analistas, tenía un formato similar al utilizado por sistemas rusos de enlace de datos. Y las coordenadas señalaban un punto exacto en el mapa: la base aérea de Libertador, en Palo Negro, Venezuela. El hallazgo desató un terremoto interno. El dron había registrado y almacenado información procedente de una fuente externa. Era como si alguien hubiera utilizado el MQ-25 como un mensajero digital, una especie de puente temporal para insertar datos dentro de su sistema. ¿Era un ataque? ¿Una prueba? ¿O un mensaje directo a Estados Unidos? Nadie podía asegurarlo. Pero una cosa era cierta: la seguridad del Stingray había sido comprometida. El impacto internacional. Las consecuencias diplomáticas fueron inmediatas.
El Consejo de Seguridad de la ONU convocó una reunión de emergencia a solicitud de Venezuela, que acusó a Estados Unidos de violar su soberanía. Washington, por su parte, respondió con un comunicado escueto pero contundente. El dron no violó territorio alguno. Cualquier manipulación externa constituye una amenaza a la estabilidad regional. El ambiente se tensó al máximo. Ninguno de los dos países quería admitir públicamente lo que realmente había ocurrido. Pero las fuerzas militares en la zona se mantenían en alerta permanente. En los siguientes días se reportaron vuelos constantes de cazas estadounidenses FA-18 y aviones venezolanos Su-30 sobre el Mar Caribe. Los radares permanecían activos las 24 horas y la región vivía un clima de tensión fría, sin disparos, pero con los dedos sobre los interruptores. El aprendizaje estratégico. Para Estados Unidos, el incidente del MQ-25 fue un golpe, pero también una lección. El Pentágono ordenó una revisión completa de todos los sistemas de comunicación satelital y encriptado de los drones navales. Los ingenieros de Boeing trabajaron contrarreloj para desarrollar un nuevo módulo antiinterferencia capaz de identificar y bloquear cualquier intento de manipulación externa en tiempo real. El almirante Michael Gilday, jefe de operaciones navales, lo expresó con franqueza ante el Congreso. No se trató de un fallo de hardware, sino de un desafío geoestratégico. En el Caribe alguien nos estaba observando. Y tenía razón. La guerra moderna ya no se libra solo con misiles o cazas de combate. Se libra en frecuencias, en códigos, en algoritmos invisibles. El legado del incidente. Semanas después, el Mar Caribe volvió a la calma. El Stingray fue retirado temporalmente para su análisis técnico mientras los portaaviones estadounidenses continuaban patrullando discretamente la región. Venezuela, por su parte, reforzó su cooperación militar con Rusia y anunció la ampliación de sus programas de defensa electrónica. El mundo observaba con atención. El incidente del MQ-25 se convirtió en símbolo de una nueva era. Una en la que los cielos ya no se dominan solo con velocidad y potencia, sino con información y control del espectro. Los analistas lo bautizaron como el fantasma del Caribe. Un episodio breve, silencioso, pero que cambió para siempre la manera en que se concibe la guerra tecnológica entre potencias. Conclusión. El caso del dron MQ-25. Stingray en los cielos del Caribe demostró que incluso la tecnología más avanzada puede ser vulnerable. Que el poder no siempre se mide por la fuerza de las armas, sino por la capacidad de adaptarse y aprender. Y que, en el mundo actual, la batalla más decisiva se libra en silencio, entre pulsos, frecuencias y códigos invisibles. Para Venezuela fue una demostración de resistencia, para Estados Unidos una advertencia tecnológica, pero para el resto del mundo fue un recordatorio de que ninguna frontera, ni siquiera la del cielo, está realmente segura. Porque al final el poder no duerme. Solo observa desde las sombras. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en el próximo análisis de defensa, estrategia y poder aéreo. Porque lo que viene, te lo aseguro, será aún más impactante.